mientras se me pasa el cabreo que tengo con Movistar por haberme hecho perder mi número de teléfono, vamos a hablar de relojes de cuarzo, de pila, el típico reloj de pila de toda la vida, vamos, que es el que más utilizado, el más frecuente que se utiliza hoy en día, frente a los relojes de mecánicos. Sé que hay más tipos de relojes, no hay solamente esta, digamos, esta dicotomía entre uno y otro. Hay otros relojes de alta gama que intentan mezclar lo mejor de ambos mundos. Pero por el momento estos dos son los más utilizados, los más normales, o bien mecánico, puede ser mecánico en el cual se da cuerda, o bien puede ser automático. Y luego están los de cuarzo general, que son alimentados por una batería, una pequeña pila, como ya conocemos. Hay algunos híbridos que intentan mezclar lo mejor de ambos mundos, pero estamos hablando ya de los Spring Drive, por ejemplo, que son a partir de unos 3.000 euros o 3.000 dólares, si no estoy equivocado. Y como son relojes bastante caros, no los trataremos en este canal. Entonces vamos a exponer cuáles son las ventajas principales de un reloj de cuarzo. ¿Por qué el reloj de cuarzo es el reloj? Algunas ventajas tiene que tener porque es el reloj mucho más utilizado hoy en día. Bueno, realmente casi ahora los relojes están desbancando por los teléfonos móviles, pero dentro de los relojes de pulsera vamos a ver que se ve que la mayor parte de ellos son el típico reloj de pila, de cuarzo, exacto, preciso, que podemos ver, que conocemos ya todo el mundo, que ha llegado a ser el principal referente dentro del reloj de pulsera. Entonces ya he adelantado parte de sus características, sus ventajas, y una ventaja, la ventaja principal que tiene un reloj de cuarzo es su precio. El precio de un reloj de cuarzo por lo general es mucho más barato, ya sea digital, bueno, ya no hablemos de los digitales, el típico que aparece en la pantallita LCD y típico Casio, que son prácticamente eternos y te dura la pila muchísimo tiempo, y encima realmente su precio es baratísimo, pues ya por no decir de los que son casi juguetes, porque valen por poquísimos euros. Tienes un reloj LCD, el típico digital de pila, que te da una precisión que no soñaron nuestros abuelos o nuestros padres incluso. Da una precisión increíble por un precio irrisorio, y muchas veces ya incluso cuando se abandonan las pilas directamente los cambiamos o cogemos otro. Entonces el precio es el principal ariete para coger mercado de estos relojes de cuarzo. Aparte se junta tanto el precio, van de la mano incluso con una excepcional precisión. Tenemos relojes baratísimos, prácticamente es pocos euros, que ha costado un reloj cualquiera que se puede comprar, y estos relojes son muy precisos. Posiblemente muchos de estos relojes de cuarzo de pila son más precisos que relojes de muchísimos miles de euros automáticos. O sea, la precisión que tiene un reloj de cuarzo está muy por encima, muy por encima de la que puede dar un reloj mecánico por regla general. Siempre puede haber alguna excepción, pero por lo general los rangos de precisión asumidos o asumibles por un reloj mecánico van a ser muy superiores a un reloj de cuarzo. Aparte de todo de estas dos anteriores, hay que reconocer que los relojes de cuarzo son bastante resistentes. Son relojes que al tener menos piezas, al no tener muchísimas menos piezas que un reloj mecánico,
va a tener mucha más resistencia en general, tiene muchísima mayor resistencia a los golpes. Ya no hablemos de aquellos LCD de marcas como G-Shock o estos que prácticamente son casi irrompibles. Entonces, en general, si vas a hacer para hacer tareas manuales, para hacer tareas de campo, para hacer tareas, digamos que el reloj va a poder recibir golpes fuertes y no queremos estropear un reloj caro, el cuarzo es una solución muy buena. Incluso al ser cuarzo no está influenciado por su precisión, no está influenciada por la posición que se deja el reloj, por los golpes que recibe el reloj, porque prácticamente los relojes de cuarzo son apenas hay elementos del mundo exterior que los puedan alterar. Es verdad, por ejemplo, que en caso que si explotase una bomba atómica cercana, dicen que los relojes mecánicos sí tendrían más capacidad de sobreponerse que un reloj de cuarzo, pero yo creo que si estalla una bomba atómica bastante cercana a nosotros, la última preocupación que vamos a tener va a ser ver la hora. Entonces, por eso digo que en general son bastante más resistentes. Luego también, otra ventaja que ofrecen, una cuarta ventaja que ofrecen los relojes de cuarzo es el costo de mantenimiento. En cuanto una persona tenga un poco de conocimiento de cómo abrir un reloj y cambiar una pila, el coste de cambiar esa batería es bastante reducido. Excepto en aquellos relojes en los cuales haya que cambiar juntas de goma para hacer que el reloj sea estanco. En ese caso, esas pequeñas juntitas que hay que comprobar, hay que probar la estanquidad del reloj. En estos relojes, digamos, de cuarzo que son sumergibles, pues el tema de cambiar la pila n veces puede tener más coste en general que a lo mejor hacer una revisión un mecánico. Pero difícilmente, en general, hablamos por términos generales, el cambiar la pila de un reloj a lo mejor cada 2 años, no es un coste comparable al tener que hacer un mantenimiento de un reloj. A lo mejor vamos a poner que algunos aguantan más de 10 años, pero prefiero cambiar, yo personalmente, a mi punto de vista, prefiero cambiar 5 pilas, si llega el caso, a hacer una revisión de un reloj mecánico. Vamos a poner también otra ventaja asociada a este cambio al ir con pila, que al ir con una pila, al llevar una pila dentro, estos relojes siempre están activos, no dependen de que necesitemos darlos cuerda o bien no solamente depende de que le demos cuerda o bien que los llevemos a la pulsera, porque el problema que puede tener es que si a lo mejor tenemos 2 o 3 relojes y queremos variar por el color o por cualquier causa entre uno u otro, vamos a tener que estar cambiando, vamos a tener que estar poniéndolos en hora, a no ser que tengamos unas cajas de estas que les dan vueltas, vamos a tener que andar poniéndolos en hora si no nos acordamos de darles cuerda. Entonces, en ese sentido, para tener varios relojes funcionando, la verdad es que es mucho mejor el reloj de cuarzo, el reloj de cuarzo de pila. También podemos decir que además hay algunos que son EcoDrive o solares, y esos ni siquiera necesitan un cambio de pila. Esos, aparte de que tampoco son realmente tan caros en relación a la tecnología que tienen, permitirían el no tener ni siquiera la necesidad de hacer un cambio de pila. Otra ventaja importante de un reloj de cuarzo es que se le puede incluir muchísimas complicaciones a un bajo costo. Le podemos poner un reloj de cuarzo, cronógrafo, día de la semana, día del mes, año. Se le puede incluir muchísimas cosas a un reloj de cuarzo, ya sea digital o analógico.
donde se operan prótesis son digitales, que hay relojes que tienen, vamos, casi prácticamente de todo. Es casi como un pequeño ordenadorcito de pulsera y te da información de muchísimas cosas, ya sea incluso en algunos casos la presión atmosférica, la temperatura, pero bueno, no vamos a entrar en todo ese tema. Si tantas ventajas tiene, ahora me preguntaréis si tantas ventajas tiene un reloj de cuarzo, ¿por qué los grandes los conocedores del mundo del reloj, los grandes coleccionistas, suelen tener relojes mecánicos? Y los puristas, muchos puristas son fans del reloj mecánico, por no decir que ni miran prácticamente muchos de ellos a un reloj de cuarzo normal. Pues primeramente porque tienen muchísimas más opciones. O sea, vamos a decir la primera ventaja, que la belleza que tiene un reloj, la belleza, la gama alta, el mundo de la gama alta de los relojes, esa gama alta está prácticamente dominada por el reloj de automático. Entonces, esos relojes automáticos tienen muchísima gama y algunas auténticas obras de joyería, son obras de joyería en algunos de estos relojes. Y claro, es que son la belleza llama al ser humano, y tienes muchísimas más opciones dentro de la gama alta de elegir un reloj que te entra por los ojos. Entonces, en la gama alta el reloj mecánico es el rey. A mí esa ventaja que acabo de decir es relativa, pero hay una que sí me convence muchísimo. A mí el ver el reloj vivo, el reloj que se ve, la aguja, que en lugar de hacer como un reloj de cuarzo, que va pegando tirones, que se va desplazando suavemente por el dial, es una cosa que a mí sí me gusta, que el segundero se desplace a veces 4 veces por segundo o más dentro del dial. A mí eso me encanta, eso sí me encanta, porque se le ve el reloj más vivo, por no decir ya algunos que tienen aperturas como este, por ejemplo, que se le ve el balance en el interior, la ruedecilla que le sirve para mantener el tiempo. Aparte de luego algunos que se ven por detrás, como este, que se ve incluso el péndulo al ser un reloj mecánico se ve el péndulo. Pues estos relojes a mí tienen un atractivo importante, y eso es algo que valoro bastante, en los relojes mecánicos. Quizá para mí es el punto de inflexión donde me hace tener algún reloj mecánico, sino por mí prácticamente el cuarzo para mí sería el rey. Luego también, lo que pasa es que esto es discutible. Hay una ventaja que se dice que se les achaca a los relojes mecánicos, pero bueno, es bastante discutible. El tema es, un reloj mecánico se puede mantener el tiempo prácticamente, con un buen relojero, prácticamente se puede mantener indefinidamente. Incluso hay algunos relojeros que si falta alguna pieza te la pueden fabricar. Entonces, un reloj de cuarzo con pila puede ser que desaparezca la pila, la batería, que dejen de fabricarse. Pero un reloj mecánico de estos, siempre que exista alguien que lo mantenga, realmente estos relojes pueden estar funcionando. Otra cosa es el coste. Eso yo no vamos a hablar, porque por el coste el coste de revisión o de reparación de un reloj mecánico, muchas veces se puede comprar un reloj de cuarzo, dependiendo de quién haga ese mantenimiento y de qué tipo de reloj sea. Pero a pesar de todo, estos relojes mecánicos, con un buen profesional, son algo que se puede mantener de generaciones en generaciones. Y es más, hay relojes mecánicos que ya que datan de bastante tiempo atrás, de más de 100 años. Entonces, se pueden mantener, y lo que pasa es que ya veremos cuál será el futuro del cuarzo. Y la pregunta es, ¿qué desaparecerá antes? ¿Las pilas de los relojes de cuarzo, que son posteriores,
o la gente preparada para mantener los relojes mecánicos a bajo costo, no de las marcas más conocidas, digamos la tienda, el relojero de siempre. Eso es algo para que no voy a entrar más en el detalle, pero en general sí es verdad que se supone que un reloj mecánico, si el dinero no es problema, para mantener un reloj durante muchas generaciones yo apostaría desde luego por un reloj mecánico. Luego está también el tema de los movimientos, o sea, lo que es el alma del reloj, lo que son las piezas por dentro, que todas se van moviendo, unos engranajes enganchan con otros. Lo que quizá hemos visto antes, que el reloj se podía ver por detrás, pero es que se ve, todos son engranajes que uno interactúa con el otro. Entonces, un reloj de estos es casi como si tuviera vida, parece como que tuviera alma. Son relojes que pueden ir a adelantar, pueden atrasar, se pueden afinar. Cada uno tiene sus peculiaridades. Un reloj de cuarzo en general funciona de una determinada forma siempre. Un reloj mecánico puede ser que en frío adelante, con calor atrase o alguna cosa. Puede ser influenciado por una serie de factores externos y digamos que puede tener más personalidad. Pero en general se les ve la gente, muchos expertos, mucho fan del reloj mecánico dicen que tienen más alma. No sé si estoy de acuerdo o no, escribirme en los comentarios lo que os parezca, pero esto es lo que dicen. Yo como ya he dicho, mi percepción del reloj mecánico sobre todo es por la suavidad que tienen, o sea, la ventaja que yo veo al reloj mecánico es que tiene muchísima más suavidad que un reloj de cuarzo. Y ya por último deciros que con un reloj mecánico te puedes olvidar del cambio de pila durante muchos años. En general, un reloj mecánico puedes estar sin hacerle una revisión durante a lo mejor algunos incluso más de 10 años han estado funcionando sin ni siquiera una revisión, mientras que es difícil, excepto marcas muy puntuales, que un reloj de cuarzo no tengas que hacer un cambio de pila de forma más habitual. Bueno, ya hemos visto las ventajas de un reloj de relojes de cuarzo por un lado, de los mecánicos, y de los de cuarzo por otro. Bien, entonces ahora vamos a hablar de recomendaciones, o sea, sabiendo este tipo de ventajas, ¿qué recomendaciones se pueden dar, o sea, se pueden tener en cuenta en el momento de comenzar o de decidir voy a hacer una colección de relojes, voy a tener una colección de relojes? La primera recomendación que yo haría es que si tenemos una colección de relojes habría que intentar tener pocos relojes mecánicos para no tener que mantener muchos relojes. Es una tontería tener a lo mejor 20 relojes mecánicos, porque si tienes 20 relojes mecánicos, a no ser que te lo puedas permitir, vas a tener que estar realizando el mantenimiento de 20 piezas, de llevarlo a revisión, porque el aceite se seca, el aceite de la maquinaria se seca, y cada ciertos años, digamos, hay que hacerle una revisión, aunque no se utilicen, incluso a veces, debido incluso a que no se utilizan, pues que sea más incluso necesario aumentar la frecuencia de estas revisiones. Entonces, recomiendo que, sobre todo si las revisiones son caras, de marcas caras, Rolex, marcas conocidas, que es conveniente llevarlo incluso a veces a la propia casa, y las revisiones pueden tener varios cientos de euros. Entonces yo intentaría recomendar en estos casos mantener, por el costo que puede implicar ello, mantener un número de relojes mecánicos, digamos, limitado a aquello que vamos a utilizar. Entonces, si solamente somos una persona, si se comparten los relojes entre más de una persona, por ejemplo con los hijos o con los padres, pues entonces ese tipo de mantenimiento es más reducido para el uso que se da un reloj. Pero en general, como suelen ser colecciones de una persona, el coste de mantener muchos relojes mecánicos
Es un coste que puede ser bastante considerable. También otro consejo serían, en los relojes de cuarzo también tienen que tener su mantenimiento en colecciones. Cuando se utilizan en colecciones, o si los utilizamos, o aunque tengamos 3, si utilizamos continuamente uno y dejamos los otros 2 a un lado, siempre que aparquemos un reloj de cuarzo, de pila, va a haber que vigilar ese reloj, incluso sacar la pila cuando se pare. ¿Por qué? Porque si no, la pila, algunas pilas baratas, sobre todo las más baratas, pueden hincharse y pueden estropear el reloj. Entonces lo mejor, cuando no se utiliza un reloj de cuarzo durante cierto tiempo, lo mejor es abrir el reloj, sacarle la pila, guardar la pila, por ejemplo con un celo y un hilo atado al reloj. Ese es mi método. Entonces le pones la pila dentro de un celo, le pones un hilito y lo atas al reloj. Entonces sabes la pila que tiene el reloj, y el reloj se puede quedar ahí N años y no va a estropearse nada. Al cabo de incluso una década o 2 décadas se le pone la pila, funciona y ya está. Y no hay ningún problema adicional. Otra cosa que hay que tener en cuenta si queremos mantener relojes, conservar relojes, es que a los automáticos de vez en cuando hay que darles cuerda. Es recomendable cada cierto tiempo darles un poquito de cuerda o utilizarlos, ponerlos en la pulsera, o sea, ponerlos en la muñeca. ¿Para qué? Para que las piezas se mantengan, se lubriquen, no se queden los aceites, no se queden pegados, o sea, no se queden que se vayan a hacer que los aceites rueden como con un motor del coche. Entonces con el movimiento los aceites ruedan, se expanden mejor por el mecanismo y no se aglutinan. Entonces es recomendable, pues eso, de vez en cuando darles unas vueltecitas o utilizarlos con cierta periodicidad. Para ambos, tanto para un reloj mecánico como para un reloj de cuarzo, lo mejor es nunca dejarlos expuestos al sol directo. Y menos aún si son relojes que tienen luminova, superluminova, o relojes de estos que tienen ya sean las manecillas o los índices, material luminoso para nocturno, para las noches. ¿Por qué? Porque primero se va a estropear el dial, los relojes también mecánicos incluso al calentarse los aceites se pueden hacer más finos y estropearse. En general los extremos de temperaturas para los relojes no son nada convenientes. Quizá el frío puede aguantarlo más un reloj de cuarzo en las extremas temperaturas, una muy extrema temperatura baja, pero como realmente los tenemos en la pulsera, el frío no suele ser un problema para un reloj, pero el calor sí. El calor, sobre todo si es un sol directo, puede ser un problema y puede terminar dañando el reloj. Un último consejo que vamos a dar sobre los relojes en general es que cuando ya sean de cuarzo o mecánicos, si los metemos en el agua salada, rápidamente cuando salgamos, o sea, cuanto antes posible, en cuanto tengamos oportunidad, habría que limpiar bien ese reloj y darle un bañito de agua dulce, para que no se produzca corrosión ni se estropeen ni se alteren los materiales que componen la caja. Bueno, pues esto ha sido todo lo que tenía que decir frente a estos dos tipos de relojes. Espero que os haya servido de utilidad, y si creéis que ha sido interesante, tened en cuenta que cuesta mucho tiempo hacer estos vídeos. Y si queréis queréis ver más vídeos sobre el tema, por favor darle al like. Muchísimas gracias y que tengáis buen día.